lo que vamos a hacer es que vamos a practicar todas las operaciones juntas, vamos a trabajarlas todas juntas y las vamos a ocupar para resolver ejercicios combinados. Así que, eso por un lado. Por otro lado, chiquillos, lo que vamos a hacer es que vamos a resolver problemas donde tengamos las 4 operaciones y donde vamos a tener que, así como lo hicimos el otro día, encontrar algunas palabras que nos van a ayudar a resolver los ejercicios y saber qué operación matemática tenemos que hacer. Así que, lo primero que vamos a ver es que vamos a resolver ejercicios combinados ocupando la llamada prioridad de operaciones, es decir, el orden que siempre vamos a tener para resolver problemas. Y luego vamos a resolver problemas de cosas de la vida diaria, ocupando las 4 operaciones básicas. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a recordar y vamos a tener claro qué significa esta prioridad de operaciones, o sea, qué significa este orden de las operaciones. Y en lo que sabemos que se llaman los ejercicios combinados. Si en un ejercicio, chiquillos, encontramos más de una operación a la vez, tendremos que resolverlo siempre usando el mismo orden. Es decir, cada vez que nos aparezcan muchas operaciones distintas en un mismo ejercicio, tenemos que siempre resolverlo de la misma manera, ocupando siempre el mismo orden. Este orden, chiquillos, es el que nosotros vamos a llamar la prioridad de operaciones. Es decir, va a haber un orden en donde primero vamos a hacer una operación, independiente si está al principio, al medio o al final. Y si no se sigue este orden, el ejercicio no se resuelve de manera correcta. Es decir, no podemos resolver los ejercicios a nuestra pinta. Es decir, primero hago la suma y después la división. No, tenemos que siempre seguir el orden que nos indique y con eso vamos a poder resolver los problemas sin cometer ningún error. Entonces, este orden, esta llamada prioridad de operaciones, es la que tenemos que aprendernos bien cada vez que resolvamos distintos problemas. ¿Cuál es este orden? ¿Cuál es esta prioridad de operaciones? Entonces aquí es muy importante que presten harta atención porque esta parte, este orden de las operaciones, siempre lo deben hacer. Es decir, da lo mismo la operación que tengamos. Siempre tenemos que realizarla en el mismo orden. Partiendo por las operaciones que estén dentro del paréntesis. Si tenemos algún ejercicio donde tenemos operaciones dentro de un paréntesis, partimos con ellas. Si no hay paréntesis, o cuando ya estemos dentro del paréntesis, lo primero que se hace es la multiplicación. Después de la multiplicación, la división. Y después, la suma y la resta que hayan, siempre de izquierda a derecha. Y todo esto se abrevia con la abreviatura PAMUDAS. Por las abreviaturas de paréntesis, multiplicación, la D de división y la A de adición o de suma y la S de sustracción o resta. Entonces, siempre debemos aprendernos este orden, el de primero el paréntesis, después la multiplicación, después la división y después la suma y la resta. Siempre vamos a ir de izquierda a derecha cuando haya una suma y una resta. Y si hay paréntesis, debemos hacer todo lo que está dentro del paréntesis, siguiendo el orden del PAMUDAS, antes de resolver lo demás. Entonces, veamos un ejemplo, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de ejercicios combinados donde tenemos que aplicar esta prioridad. Otra cosa importante es que si no hay alguna de las operaciones que salía en el PAMUDAS, tenemos que saltarnos a la siguiente. Es decir, si no hay suma, no hacemos suma. Si no hay multiplicación, no hay multiplicación. Entonces, veamos este primer ejemplo que sale ahí. Vemos el primer ejemplo que sale ahí en la pizarra, que es el mismo que estábamos mostrando ahí en la presentación. Chiquillos, díganme ustedes, ¿qué se hace primero de todo lo que está ahí? El paréntesis. El paréntesis. El paréntesis. Entonces, siguiendo el orden que nos dice, hacemos el paréntesis primero. ¿Y qué hacemos con todo lo que no ocupamos? Lo que no ocupamos lo debemos volver a escribir abajo
Entonces, no ocupamos eso, no ocupamos el menos, no ocupamos el 12 ni el más. ¿Qué tenemos que resolver? El paréntesis. Entonces, lo vamos a hacer acá abajito. Vamos a ir haciendo acá abajito los cálculos. 128 dividido por 4. ¿Cuántas veces cabe? ¿El 4 cabe en el 1? Ninguna. Entonces hay que corrernos al 12. 2, ¿El 4 cuántas veces cabe en el 12, chiquillos? 3, 3. ¿Sobra? ¿Sobra algo? 3 por 4. No. no sobra Entonces nada. colocamos C. Bajamos el 8. ¿El 4 cabe en el 8? Sí, Sí. ¿Cuántas veces? 2. 2, 2. ¿Cuánto sobra? 0. 0. 0. Entonces, el resultado se coloca con esas flechitas, se coloca 32. 2. Entonces, ¿hay multiplicación en las que quedan? No, No, entonces tenemos que pasar estamos acá, en la división, a la suma y a la resta. ¿Cómo se hacía, chiquillos? ¿En qué orden? división primero. Ya, Pero ahora, como sí. ya hicimos la división, hay que ir a la suma y a la resta. ¿En qué orden se hace la suma y la resta? De izquierda a Derecha. derecha. Entonces, aunque tengamos la suma acá, lo que dice esto de aquí es que se hace lo que esté primero a la izquierda y después a la derecha. Entonces, igual. Primero entonces hacemos estos 2. ¿Quién me puede decir cuánto es esa resta? ¿Cuánto da 156? 144, muy bien. ¿Y el más 32, qué hacemos con él? ¿Lo ocupamos? No, ¿Lo sumamos? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? bajarlo. Hay que bajarlo, hay que volver a escribirlo. Entonces, nos quedan esos 2. Hay que simplemente sumarlos. Y los ponemos acá. ¿Cuánto sería esa suma? 176. 176. Sí. ¿Se dan cuenta? La clave aquí es que primero partan por todo lo que está dentro del paréntesis, siguiendo el orden que había acá. Luego que desocupamos todo el paréntesis, hacemos las sumas y las restas, siempre de izquierda a derecha. Entonces partimos restando esos 2, y luego el resultado lo sumamos con el que está aquí. Y tenemos el resultado. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿cuál es la clave importante aquí? No olvidarnos de el orden de las operaciones. Entonces, vamos a revisar eso de inmediato con otro ejemplo además. Entonces, vamos a irnos a otro ejemplo de ejercicios combinados. Ahora, veamos el siguiente. El de acá. Un poquito más largo, pero no nos debería costar. Vamos a borrar el espacio para el cálculo y vamos a borrar el ejercicio. Entonces, ¿qué dice? 29 por 5 menos 34 más 50 menos 8. ¿Qué se hace primero? Paréntesis. El El paréntesis. paréntesis, ¿cierto? Y adentro del paréntesis, ¿qué hacemos primero? ¿La multiplicación o la resta? Multiplicación. La multiplicación. La multiplicación. El orden dice que va primero. Entonces multiplicamos primero esas 2. 5 por 9. 5 por 45. 45. ¿Cuánto sobra? Sobran 4. 0. No. 4. ¿Cuánto dejamos de reserva? 4. 4. 5 por 2. Ah,
5 por 2, 10. 10. ¿Y la 4 y con el 4 de la reserva? 14. 14. Bajamos el 34 y hicimos todos los cálculos de dentro del paréntesis, o que todavía nos falta hacer algo dentro del paréntesis. La resta. La resta. Acá la resta. Ojo acá, si nos faltan cosas que hacer por dentro del paréntesis, no podemos sacarlo. ¿Se entiende? Cada vez que hagan una operación, si todavía les falta hacer una, tienen que poner el paréntesis. Cuando acaben todas las operaciones de dentro del paréntesis, se borran los paréntesis. Y, como dijimos delante, debemos bajar todo lo que no ocupamos. Como todavía queda paréntesis, chiquillos, ¿qué se hace ahora? La resta. ¿La resta que está adentro o la que está fuera del paréntesis? ¿Cuál se hace? A ver. La que está dentro del Dentro. La que está adentro. ¿Quién me puede decir cuánto es la resta de adentro? Esa resta que acabo de marcar, ¿cuánto da? 111. 111. 111, muy bien. ¿Y qué hacemos con los números que no ocupamos? Lo borramos. No, no los borramos. ¿Qué Ah, no, hacemos lo con bajamos. ellos? Perdón, Los perdón, lo bajamos. Ahí está. ¿Qué decía ahora la regla? ¿Qué se hace primero? ¿En qué orden se hace? ¿De derecha a izquierda? ¿De De izquierda a derecha? izquierda a ¿Cómo es? derecha. De izquierda a Entonces, derecha. De izquierda a izquierda ¿Qué derecha. sería primero entonces? Sumar. La resta. Ah, no, pues Eso sí, adición. Sumar. la suma, porque de izquierda a derecha, ¿cuál está La primero? suma. Está la La suma primero. suma. ¿Cuánto daría esa suma? 161. 161. ¿Qué no ocupamos arriba? La resta. La El resta. menos 8 lo 8. buscamos. El menos 8, acuérdense que se baja con la operación. ¿Y cuánto da esa resta, chiquillos, para terminar? 159. ¿Segura? Revísenla bien. 153. 153, muy bien. Entonces, si se fijan, aquí parece algo distinto, pero no tanto, de lo que estuvimos viendo antes. ¿Por qué? Acá resolvimos el paréntesis, como sabemos, y adentro del paréntesis primero se hace la multiplicación. La resolvimos, pero todavía no hemos ocupado el menos 34. Entonces, antes de borrar los paréntesis, debemos restar el 34. ¿Por qué? Porque mientras no hagamos todo lo de adentro, todavía manda esta parte de aquí. Cuando terminamos de restar, ahí recién borramos los paréntesis. Y ahí recién hacemos la suma y la resta de izquierda a derecha. Entonces, súper importante eso, chiquillos, que siempre deben hacer todo lo que está dentro del paréntesis antes de hacer cualquier otra cosa. Porque si no, el orden se nos desordena, por así decirlo. ¿Hacemos otro ejemplo? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, hacemos otro ejemplo. ¿Se entendió este, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, vamos entonces con el siguiente. Este lo voy a inventar ahora porque no estaba dentro de la presentación. Ya. Aquí los quiero pillar. ¿Qué hacemos primero? El paréntesis. El paréntesis. Bajamos todo lo demás, ¿cierto? Sí. 390 más. Y adentro del paréntesis, ¿qué hacemos primero? Multiplicamos el 15 por el Multiplicamos. 4. Sí, aunque está la multiplicación y la división, no nos olvidemos que aquí en nuestro orden, el primero que manda es la Multiplicación. multiplicación. Entonces, 15 por 4 es lo primero que debemos hacer. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. ¿Sobran en reserva? 2. 2. 2. 4 por 1.
4, ¿Y el 2 de reserva? 6, 6. O sea, 6. ¿Podemos sacar los paréntesis? No. no, ¿Por qué? ¿Qué porque falta hacer queda todavía? dividir. La división. Todavía queda dividir por 3. Y se nos había olvidado bajar el 10. Entonces, ¿qué manda aún? ¿Qué mandamos todavía? ¿Qué manda aquí primero? ¿Qué manda? Paréntesis. El paréntesis. Así que todo lo demás se vuelve a bajar. Más. Y acá dividimos entonces. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 6? 2. 2. No sobra nada. ¿El 3 en el 0 cabe alguna vez? No, pero hay que bajar el 0. Bajamos el 0. Entonces, 60 dividido 3 es igual a 20. 20. ¿Y qué nos falta por bajar? El 10. ¿El 10 solo o con algo más? Menos 10. Menos 10, porque se arrastra todo y la operación que no hemos ocupado. Entonces, aquí, ¿qué se hace primero? La suma. Sumar. ¿Cuánto de esa suma? 410. 410. 410, muy bien. ¿Qué bajamos ahora? El 10. El 10. Menos 10. El Menos menos 10, acuérdense que se baja con la operación. ¿Y cuánto da eso? 400. 400. ¿Quién me puede decir qué hice en todas las líneas? ¿Qué puse en todas las líneas? Siempre, al principio. Igual. El signo igual, ¿cierto? Ah. Chiquillos, cada vez que hagan un ejercicio combinado, siempre que hagan un ejercicio combinado, tienen que partir colocando igual. ¿Por qué? Porque esto de arriba va a ser igual a lo de aquí, después de calcularlo va a ser igual a lo de aquí, y así igual, hasta llegar al resultado. Si no colocan estos iguales, para mí va a ser que están haciendo 4 cosas distintas. Pero si colocan el igual, yo sé que ese igual es porque venía de la fila anterior. ¿Se entiende? Profe. ¿Sí? Entiende. ¿Se entendió? Sí. Sí, lo hice, estaba bien, daba 400. Entonces, sí, reglas importantes, o sea, que ya hemos dado cuenta. Primero, que todo siempre respetar este orden que está aquí. Siempre que hay un paréntesis, no lo podemos sacar hasta que hagamos todas las cosas de adentro. Y bajamos, resolvemos todo. Y lo otro importantísimo es que siempre debemos colocar el signo igual hasta que terminemos el ejercicio. Así como cuando hacíamos divisiones teníamos que colocar la rayita abajo, esa para saber que terminamos, acá lo mismo debemos hacer con los signos iguales. No debemos olvidarnos de ellos cada vez que bajamos una línea hasta que se nos acaben las operaciones y terminemos el ejercicio. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien, chiquillos. Profe. Vamos a seguir entonces con lo que viene ahora. Entonces, la primera parte de esto fue recordar cómo hacer estas operaciones combinadas. Más ratito, en un rato más en la clase, vamos a volver a retomarlos para ver si están atentos, vamos a volver a practicarlos. Pero antes de eso, chiquillos, vamos a resolver los problemas que habíamos dicho. Todavía nos falta por revisar lo que son los ejercicios con problemas. Entonces nos vamos a ir ahora a revisar la siguiente parte que corresponde, no se me cambia, ahí sí. Aplicando las 4 operaciones en la resolución, en la hora que tengamos que resolver distintos problemas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Ahora que aprendimos bien las 4 operaciones, que ya nos manejamos con las 4 operaciones, y si no nos manejamos, podemos practicar, obviamente, hacer harto ejercicio, como ustedes mismos dijeron que era lo que les servía, hacer harto ejercicio, que de repente les pasaron una hojita con ejercicio, es una buena forma de practicarlo. Vamos a aplicar estas 4 operaciones, las vamos a aplicar en la resolución de diferentes problemas. Debemos fijarnos en los datos, qué información nos dan, qué números están en el ejercicio, y sobre todo, entender qué operación vamos a hacer.
para saber qué operación es. No es llegar y no nos van a decir, sume, en un problema de matemática no nos van a decir, sume 30 con 40 y réstele 1000, por ejemplo. No nos van a decir eso. Nos van a dar el problema, nos van a camuflar, nos van a esconder un poquito la información. Nosotros tenemos que ir descifrando, descubriendo qué es la operación, cuál es la operación que tenemos que hacer. Entonces, para ello, chiquillos, hay palabras claves, palabras súper importantes, que nos van a servir para ayudarnos a resolver estos ejercicios. ¿Cuáles son esas palabras, chiquillos? Van a haber palabras distintas, puede que haya muchas más, puede que ustedes en algún ejercicio descubran más palabras, pero por lo general, las palabras que se ocupan son las siguientes. Las palabras clave en los problemas. Cuando se hable de suma, en los problemas nos van a decir que tenemos que agregar algo, o nos van a decir directamente hay que sumar algo. De repente nos van a decir que nos regalaron algo, o hay que en el banco hay que depositar plata. Cuando salgan esas palabras, esos verbos, el agregar, el sumar, el regalar, el depositar, o el tener o algo, cosas así, palabras como de algo que me hacen pensar que yo tengo más cosas, debemos entonces sumar. Si se fijan, agregar, sumar, regalar o depositar algo, estamos sumando algo. Por ejemplo, si ustedes saben, por ejemplo, que sus papás fueron al banco, hicieron un depósito, ¿van a tener más o menos plata en la cuenta? Más, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo le regalo, por ejemplo, yo estoy tomando un jugo en caja, o me estoy comiendo un chocolate, por ejemplo, un chocolate que tiene 10 cuadritos de chocolate, y mi mejor amigo me regala otro que tiene 10 más, ¿voy a tener más o menos chocolate? Más. Más. Es ahí Más. donde vienen esas palabras que nos van a ayudar a entender que, entonces si tengo más chocolate, tengo que sumar mi chocolate. Si tengo más plata, tengo que sumar mi plata. Pero al revés viene lo que es la resta, que serían prácticamente los antónimos de las palabras anteriores. ¿Cuál sería lo contrario de agregar? Quitar. Quitar. En vez de ganar algo, puedo perderlo. En vez de depositar plata, la voy a gastar. Si yo gasto plata, me quedo con menos plata. Si yo pago una cuenta, si sus papás pagan las cuentas, ¿se quedan con más o con menos plata? Menos. Con menos plata, ¿cierto? Entonces tienen que ir pensando esas palabras clave que nos van a ir ayudando a saber qué operación es. Por ejemplo, si yo por ejemplo tengo una caja con 20 figuritas de un superhéroe y se me pierden 3, ¿tengo más o menos figuritas? Menos. Menos. Entonces si se ponen a pensar, si se dan cuenta, son palabras que nos permiten identificar esta operación. Entonces, que por lo general, lo contrario de sumar, obviamente, como la resta es lo contrario de sumar, las palabras siempre van a ser lo contrario. En vez de agregar, vamos a quitar. En vez de regalar, en vez de depositar, vamos a gastar. En vez de regalar, vamos a perder. Se fijan, son como lo contrario de la otra operación. Para la multiplicación, ya las habíamos visto la semana pasada, que fueron las de aumentar, las veces, por, y multiplicar el cada uno. O sea, cada uno tiene, por ejemplo, si un chocolate cuesta 600 pesos, cada uno, y yo me compro 5, ¿cómo tengo que multiplicar la plata de un chocolate por 5 y así sé cuánto tengo que pagar por ellos? Entonces, contrario a esta, va a estar la división, que en vez de dividiríamos, repartir. Si uno reparte las cosas, siempre va a tener que dividirlo. Por ejemplo, si yo parto una torta, la estoy dividiendo en distintas partes. Si yo corto una figurita con papel, estoy dividiendo el papel en muchas partes iguales. Vamos a hablar siempre de partes iguales. ¿Se entiende la diferencia en las palabras? ¿Se dan cuenta, chiquillos, cómo una palabra puede ir mostrando un poquito qué operación es? Y uno como que de repente la lee y automáticamente como que le hace el clic al tiro. Esto es sumar, esto es restar. Entonces, si no se sabe bien alguna de las palabras, después pueden ver la presentación, el video, y pueden ir recordándolas y, por ejemplo, ir viendo distintos ejercicios y van a ver, esta palabra es perder. Entonces, perder, si yo perdí plata, tengo que restar. Entonces, ahí tienen que ir ustedes reconociendo, viendo, fijándose súper bien las palabras claves que nos van a permitir
cuáles son las operaciones que vamos a tener. Chiquillos, me preguntan por la guía 8, la que viene. La guía 8, chiquillos, como vamos a tener una semana de descanso, la guía 8 se va a subir a la página del colegio después de esta semana de descanso, es decir, el lunes 13, por si acaso. O sea, todavía no va a estar subida la guía, así cuando volvamos de este descanso que vamos a tener la guía nueva, por si acaso. Entonces, como decía, vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a tener que reconocer la operación que están diciendo y con eso, obviamente, calcular. ¿Qué dice los ejemplos de problemas? Veamos uno. Es una pregunta larga, pero vamos a ir marcándolas y ir viendo qué hay que hacer. Vamos a marcar con... ¿Qué color lo ocupo, chiquillos? ¿Verde, rojo o celeste? Verde. Verde. ¿Verde? Ya, verde. Ocupemos el verde. Que era Verde de Verde. la plata. Dice, los tres últimos movimientos de la cuenta bancaria de la mamá de Inés han sido 7.300 pesos para pagar la cuenta de la luz. Pagar, ¿qué operación sería entonces esa? resta. Restar. Resta. Ah. Pongámosle el simbolito ahí. 8.300 para pagar la cuenta de la luz, del agua, perdón. Entonces, ¿qué habría que hacer con eso? Menos. Restar. Restar. Y 230.000 pesos que responden al depósito de su sueldo. Sumar. Sumar. Entonces, esos 230.000 habría que sumar. Si su saldo inicial fue de 551.490 pesos, ¿con cuánto dinero se queda en su cuenta? Entonces, ¿qué número de todos esos cuatro hay que ocupar para sumar y restarlos? ¿Cuál creen que hay que ocupar? ¿Cuál de esos cuatro números hay que ocupar para hacer las operaciones? Para empezar a hacer todo. El 230. 230. Fíjense en las palabras fíjense en la penúltima línea. ¿Qué dice? Si su saldo, Por ¿qué eso, dice ahí? su saldo. Su saldo Si su- inicial. Entonces, ¿con qué iniciamos? Con con el 500, no, con el el 551. 551.000. Entonces, eso es lo que tenía la mamá de Inés al principio. Tenía 551.490 pesos. Entonces, ¿qué hizo primero Inés? La mamá de Inés. La cuenta bancaria. Sí, pero en la cuenta bancaria tenía esa plata. ¿Pero qué fue lo primero que pagó? Lo primero fue 7.300. la cuenta bancaria. La cuenta Mamá, bancaria. La luz. ¡Pagó la luz, Cuéntame. loco! La No luz. griten, no griten. Entonces, dijimos que pagábamos los 7.300 pesos de la cuenta de la luz. Entonces, ¿y qué dijimos que era pagar? Resta. Papá, Resta, ¿cierto? Resta. Entonces, lo primero que hacemos es al saldo inicial restarle 7.300. Vamos restando. 0 menos 0, obvio que es 0. 9 menos 0. 9. 4 menos 3. 1. 1 menos 7 se puede. No. No. Déjale. Dile al vecino. El número del lado. ¿Cuánto quedaría el número al lado? 4. 4. Vamos a agrandarlo. Ahí sí. Y el que le pidió al vecino cuánto, ¿con cuánto queda? 1. Digo 11. 11. 11. 11 menos 7. 4. 4. 4 menos nada. 4. 4. 5 menos nada. 5. Entonces, después de pagar la cuenta de la luz, la mamá de Inés se quedó con esa plata. Bien. Después de pagar la cuenta de la luz, ¿qué hizo la mamá de Inés? Pagar la cuenta del agua. Entonces, 8.300 me salió. y si pagó, entonces, volvemos a... Resta. Restamos de nuevo los 8.300. 0 menos 0, 0. 9 menos 0, 9. 1 menos 3 se puede. No. ¿Qué hay que hacer? Pedirle al vecino. ¿Cuánto quedaría este? 3. 3. 3.
Y este 3. quedaría como 11. 11. 11. Quedó un poco chiquitito. 11 menos 3, 8. 8. 8. El puntito del 1000. ¿El 3 se puede restar con el 8? No. No. Hay que volver a pedirle al otro vecino. Este se quedaría entonces en... 3. 3. ¿Y esto de acá? 13. 13. ¿Y por ahí alguien ya dijo cuánto daba el 13 menos 8? 5. Yo, la Anastasia. 5. Ya, Anastasia. 3 menos nada, 3. 3. 5 menos nada, 5. 5. Entonces, después de pagar la cuenta del agua, la mamá de Inés se quedó con 535.890. ¿Y qué hizo después la mamá de Inés? ¿Qué hizo después? Y 230.000 le corresponden el depósito de su sueldo. Depositó 230.000. Después, léelo. Si depositó plata, ¿qué significa? ¿Qué más? Resta. Es Que más. Resta. Ahora hay que sumar. Más. hay que sumar. Acuérdense que cada vez que digan depositar, depositar es porque yo estoy agregándole más plata a mi cuenta. Por ende, se ocupa la suma. Uy, me quedó un poco chico. 0 más nada, 0. 0. 9 más nada, 9. 9 más 0, 8. 8. Puntito de 1000. 5 más 0. 5. ¿Y 3 más ese cuánto 3. queda? 6. Y 5 7. más 2. 7. Entonces, la pregunta era, la voy a volver a mostrar, la pregunta era, ¿con cuánto dinero se queda en su cuenta? A ver, en orden, ¿quién me podría dar una respuesta bien, así como si tuviera que escribirla? Con el dinero ¿Me que puede- se quedó la mamá de Inés fueron 765.890 pesos. Muy bien, esa es una forma de responder. También podríamos haber dicho, al final, al final se queda con tanto, pero como dijo, fue esa la cantidad de plata con la que se quedó. Así que lo importante es que acuérdense que cuando estábamos haciendo un problema, bastaba con resolver el cálculo. No. No, hay que escribir obligatoriamente una respuesta. Puede ser una respuesta larga, puede ser una respuesta corta. No importa cuán detallada sea, pero que informe, que permita entender que estamos al frente de una respuesta del problema. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Sí. ¿Qué fue lo que más les costó aquí? ¿Qué fue lo que más les costó? Nada. ¿Nada? ¿A quién le costó saber si era suma o era resta? A mí me cuesta mucho. Entonces, si te cuesta todavía un poquito o mucho, la clave es fijarse en las palabras. Entonces, ahí tenemos que recordar las palabras de antes. Si nosotros pagamos una cuenta, pagamos algo, tenemos que gastar plata. Y gastar plata significa que nos vamos a quedar con plata. Si yo hago un depósito en el banco, voy a tener más plata en mi cuenta, porque yo estoy agregándole dinero a mi cuenta. Entonces, ahí tenemos que fijarnos las palabras que dicen para saber si es suma o si es una resta. Entonces, aquí va a ser importante, chiquillos, que practiquen con las palabras clave, que aquí en este caso, las palabras claves del ejercicio fueron el pagar y el depositar, ¿cierto? Y saber con cuánta plata partimos todo, que eran los 551.000 y un poco más de pesos. ¿Un poquito más claro ahora? ¿Sí? Ya. ¿Hacemos otro ejemplo? Bueno. Ya, vamos con otro. Entonces revisemos acá, chiquillos, cómo se vería otro ejercicio de estos. A ver, vamos a borrar las rayitas que hicimos y nos vamos con el siguiente. Este dice el siguiente problema. Los vagones de un tren tienen capacidad para 80 pasajeros. Si lleva 4 vagones cada uno, y en los otros dos, perdón, si lleva 4 vagones, ahí falta una palabra, chiquillos, la voy a corregir al tiro. Vamos a borrar, me comí una palabrita ahí. Vamos a agregarle al tiro, porque me faltó una palabra por ahí.
Ahora sí, me había olvidado escribir una palabra que es importantísima acá para resolverlo. Ahí está. Ahora sí. Dice, los vagones de un tren tienen la capacidad para 80 pasajeros. Si lleva 4 vagones llenos cada uno, y en los otros 2 viajan 56 pasajeros más en uno y 73 en el otro, ¿cuántos pasajeros viajan en el tren? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? En cada uno, que es la Cada multiplicación. Una multiplicación. ¿Cierto? Multiplicación. Sí. ¿Qué sería? ¿Con cuánto se llena un vagón? ¿Con cuántas personas? 80. 80. Con 80. 80. ¿Cuántos vagones van completamente llenos? 4. 4. 4, ¿cierto? Entonces tendríamos 80 personas en cada vagón y como son 4 vagones, habría que multiplicar 80 por 4. ¿Cuánto da esa multiplicación, chiquillos? ¿Cuánto da, chiquillos? 320. 320 porque 4 por 0 es 0 y 4 por 8 es 32. Dos. Entonces, en los 4 vagones llenos van 320 personas. Y dice, y en los otros 2 viajan 56 pasajeros más. Entonces, a los 320 pasajeros que hay en los otros vagones, ¿qué hay que hacerle? Sumarles 300. Sumarles. Sumarle los que hay en los demás, ¿cierto? En el otro vagón hay 56 personas, ¿cierto? ¿Cuánto sería esa suma? 6 más 2. 6. 76. Ah, no, 376, perdón. 376. Le sumamos a los 320 pasajeros de los vagones llenos, 56 personas más de otro vagón, y en el otro vagón, ¿cuántas personas iban? 73. ¿Qué hay que hacer con él, ese número? Sumarle. Sumarles, ¿cierto? Porque queremos saber cuántos pasajeros van en total. 6 más 3, 9. 9. 7 más 7, 14. 14. sobra 1. 3 más 1, 3 más 1, 4. 4. Entonces, antes de dar la respuesta, vamos a volver a repensarlo porque puede que queden algunas dudas todavía. Para saber cuántos pasajeros iban en los vagones llenos, debemos multiplicar cuántas personas caben en un vagón lleno, que serían 80, y multiplicar por la cantidad de pasajeros, de vagones, perdón, que hay. ¿Y cómo sabemos que multiplicar? Por la palabra Cada uno. cada uno. Eso nos daba al tiro, nos indicaba al tiro que había que multiplicar. ¿Y cómo supimos que había que sumar los 56 pasajeros y los otros 73? Porque decían que en los otros vagones habían más pasajeros, 56 pasajeros más, y en el otro habían 73 pasajeros más. Entonces, todos juntos hay que sumarlos y eso nos lleva a la respuesta. Alguien que no sea el señor Barra, ¿me puede decir una respuesta completa a este ejercicio? Ya dijiste una. Ya. Anastasia, Gracias, ¿eres tú? profe. Sí. Ya, Anastasia, le escucho. ¿Qué respuesta podrías darme para este ejercicio? En todas las personas que hay en el tren serían 449. Ya, 29. esa es una buena respuesta. 449, bien, Anastasia. Entonces, las personas que hay en el tren serían 449. ¿Alguien tiene otra respuesta que quisiera decir? Yo. Yo. Ya. Escucha, no veo quién dijo yo primero. A ver. Cata. Yo. Viajan 449 pasajeros en el tren. Muy bien. José. Yo soy Ahumada. 449 pasajeros viajan por el tren. También, podría haber dicho también, en total viajan 449 pasajeros también, por si otra respuesta. Entonces, ¿quedó claro este problema? ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que aquí es muy importante leer bien, pero muy, muy bien el problema antes de
antes de hacer cualquier cálculo, porque el problema no nos está diciendo las operaciones al tiro, sino que nos va diciendo, nos va apareciendo en las palabras clave qué operación hay que hacer en cada uno. Entonces, es importante, vamos a regresar a esa diapositiva, es importante que no olviden y que repasen estas, se de largo. Ahí está. Es importante, chiquillos, que repasen estas palabras clave, estas que estaba mostrando ahí del agregar, del quitar, del perder, del cada uno. Es importante que cuando después tengan la guía y tengan los ejercicios que aparecen ahí, ustedes también vayan repasando estas palabras para que así después recuerden rápidamente que, por ejemplo, si le dicen que hay que repartir una torta, hay que, ¿qué habría que hacer? Dividir. Dividir. Si a mí me dicen que tengo que gastar mi dinero, ¿qué tendría que hacer con mi dinero? Restarlo. Restarlo, ¿cierto? Pasarlo. Entonces, esas palabras, chiquillos, nos van a ayudar a identificar, a darnos cuenta qué operación tenemos que hacer. Así que, muy importante eso. Bien, antes de terminar, chiquillos, yo les había dicho delante que íbamos a repasar ejercicios combinados. Así que, tomen lápiz y papel si tienen por ahí a mano, o si quieren hacerlo mental, mucho mejor, y vamos a hacer voy a hacer un ejercicio, lo voy a mostrar, y voy a dar 2 minutos para que lo resuelvan. Después, vamos a ir preguntando, les voy a preguntar a algunos qué resultado les dio, y los vamos a resolver. ¿Les parece? Ya, entonces, viene el problema, entonces de inmediato lo voy a mostrar inmediatamente en la pizarra para que lo tengan después. A ver, ¿qué pasó? No escuché. Bien, voy a mostrar en la pizarra un ejercicio. Van a tener alrededor de 2 minutos para poder resolverlo. Y después voy a preguntarle a algunos qué resultado les dio. Ah, ya, gracias. De nada. Espérenme que estoy pensándolo para que esté entretenido. Ya. ¿Se ve bien? Sí. Lo voy a agrandar de todas maneras. No, no lo veo bien. Ahí sí. Sí, bueno, entonces aprovecha y te acuerdas. ¿Se ve bien el problema? Sí, sí. Sí. Muy bien, entonces, desde ahora tienen, vamos a ver, conectar mi teléfono, aquí está, van a tener 2 minutos para que lo resuelvan. Así que, desde ahora, 2 minutos corre el tiempo. No comenten cuánto les dio hasta que yo les avise. Apaguen los micrófonos por mientras, chiquillos, y después los vuelven a prender cuando les diga. Recuerden, chiquillos, ahí está, si no se recuerdan, chiquillos, ahí el orden de las operaciones para que no se les olvide. $30 segundos, chiquillos.
Tiempo, chiquillos. Ya. Vamos entonces a revisar el ejercicio para que veamos cuánto les dio. A ver, voy a revisar las personas que están conectadas. Denme un segundo. Vamos a mostrar. A ver, ¿quién puede ser? Eloísa. ¿Está por ahí, Eloísa? ¿Lo hiciste, Eloísa? Lo estoy tratando de resolver, que no lo puedo hacer bien. ¿En qué parte te quedaste pegada? Yo lo hice. Igual. También. Ya, a ver. Dígame su nombre de las personas que lo hicieron, para saber quién lo... Anastasia. Bueno, la Anastasia, Miguel. el José Miguel, ¿qué más? Yo también. Martín. La Martín. Catalina. El Daniel y la Catalina, ya. La Cata. Martín. Cata, ¿cuánto te dio? 100. 100, ya. 100. ¿A quién le dio algo distinto? Mi. A mí. Pero Yo. digan quién es mí, pues si no sé quién es mí. José Miguel. Felipe. José Miguel, ¿cuánto te dio? 0. ¿Ah? 0. Al José Miguel le dio 0. ¿Alguien le dio lo A mí mismo que a se- José Miguel? A mí, A mí igual. ¿A quién no le dio 100 o 0? A mí A me mí dio me dio 40. ¿A quién? ¿Cuánto? 40. ¿Martina te dio 40? Anastasia. Anastasia. Es que no veo es que como hablan todos juntos, el Zoom me muestra que habló de los últimos. O sea, la Anastasia le dio 40. ¿Alguien le dio alguno de estos, algún número que no sea estos tres? A mí me dio 100. Ya, tenemos 100, 0 y 40. Entonces tenemos tres opciones. Vamos a ver entonces quién, y vamos a revisar al tiro también si es que no está la respuesta ahí, o si está, en qué pudieron enredarse para que no les diera el resultado que les dio, y ver así comprobar cuál es. Veamos entonces, y los que lo estaban intentando hacer aprovechan también de revisarlo. Según esto, deberíamos partir por en paréntesis, y dentro del paréntesis partimos con la... ¿Por qué partimos dentro del paréntesis? Con la multiplicación. ¿Y cuánto da la multiplicación? 75. La 75, ¿cierto? No podemos sacar el paréntesis porque todavía nos queda el menos 15. Entonces, restamos el 75 menos 15. ¿Cuánto da? 6. 6. 6. 6. 6. Da 6. A mí me dio 6. 60. Bueno, 60, 5 menos 5, eso. 0. No se coman ningún 0, chiquillos, porque es importante. Cuidado ahí, porque ahí esté donde se estén cayendo. Entonces, bajamos todo lo demás. ¿Hacemos primero la suma o la resta? la suma, La suma. La suma. ¿Cuánto es esa suma? 170. 170. Menos 170, 0. 0. 0. Pero Cata, Anastasia, ¿en qué parte se equivocaron? ¿En qué parte se confundieron? Se me olvidó el 0. Lo único que voy a decir El se me 0, olvidó el ¿ven? 0. Ahí estaba importante el 0. Y por eso te dio, fue haber dado 40. Y los demás, que se dieron 100 o 40, ¿en qué se equivocaron? ¿Se dieron cuenta? ¿Pudieron notar en qué estuvo su error? no. Miren, las trampas de este ejercicio estaban primero en que podían fallar en la multiplicación. Obviamente, si hacen mal esta multiplicación, arrastran todo un error para abajo. Otro error que pueden haber cometido es haber sacado los paréntesis antes de tiempo. Y otro error puede haber sido que hayan hecho la operación en cualquier orden. Recuerden que cuando hay puras sumas y restas, se hacen de izquierda a
derecha. Así que, chiquillos, muy bien para los que tuvieron el resultado correcto, y a los que no les dio el resultado correcto, no se desanimen, porque esto, como les he dicho, es pura práctica, es cosa de que pueden volver a revisar el ejercicio después, pueden hacer otros ejercicios, yo les voy a después dejar la guía harto para que se entretengan, pero lo importante es que se fijen siempre en esta frasecita del PAMUDAS, paréntesis, multiplicación, división, suma y resta de izquierda a derecha. Esta gran frase los va a acompañar durante hartos años, y cuando estén más grandes esta frase va a cambiar un poco, porque van a aprender algunas operaciones nuevas que les van a ir agregando una palabra más a esta PAMUDA. Así que, chiquillos, no desanimarse si es que no llegaron al resultado que tenía que ser, y cualquier cosa siempre pueden repasar, volver a revisar el ejercicio para que no quede ninguna duda. Bien, chiquillos, ¿hay alguna pregunta con lo que vimos hoy día? ¿Quedó claro lo que vimos hoy día en la clase? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió Sí. todo lo que vimos hoy? Sí. ¿Sí? Recuerden que, como siempre, esta clase después va a estar subida en el canal de YouTube para que puedan volver a revisarla y consultar las dudas, obviamente, que puedan tener, obviamente, volviendo a revisar los ejercicios. Pero lo importante aquí, chiquillos, lo que podemos rescatar de la clase de hoy día es que tenemos que tener claridad, tener clarito el orden de las operaciones, porque cualquier cambiar el orden en algún momento puede cambiar el resultado. Y además, en los problemas de aplicación, tener clarísimo lo que son las palabras clave. Esas palabras clave van a marcar la diferencia entre hacer una operación y hacer otra. Así que esas dos cosas, chiquillos, son las cosas importantes que deben repasar y recordar. Por un lado, el orden de las operaciones, y por el otro lado, la palabra clave, las palabras clave que nos van a servir para ello. Así que, chiquillos, dejamos la clase por hoy. Recordar que la próxima semana no tenemos clases por este receso, por este descanso que vamos a tener durante una semana. Entonces, nosotros regresaremos a tener clases ya en 2 jueves más, es decir, ya el jueves 16 volveríamos a tener clase. La guía se sube cuando volvamos del descanso, para que también ustedes puedan descansar, para que no se preocupen por esa guía todavía. Así que dedíquense a descansar, relajarse, pasarlo lo mejor posible estos 10 días, así para que puedan ahí llegar con todas las energías puestas para cuando volvamos de este receso, de esta semana de descanso. Así que, chiquillos, espero que estén todos muy bien, descansen, y recuerden que la próxima semana no nos vemos en 2 semanas más. Así que cuídense harto y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chiquillos. Bye. Que descansen, Bye. descansen, chiquillos. Nos vemos.